No fue un ruido fuerte. Fue apenas un crujido de hojas secas. Pero en ese silencio espeso del bosque, sonó como un susurro justo en mi nuca. Me detuve. Mi respiración también. Giré despacio, como si ya supiera que algo, o alguien, iba a estar ahí. Y sí, estaba ahí. De pie, a unos pasos. Un uniforme verde olivo. El sol filtrándose entre las ramas y cayendo justo sobre su rostro. Era joven. Mucho más de lo que imaginé que sería un guardabosques. No dijo nada al principio. Solo me miró. Yo también lo hice, pero rápido. Bajando la vista enseguida como si me hubieran atrapado en algo que ni yo entendía. No debería haber estado tan adentro. El sendero señalizado había quedado atrás hace rato. Y él lo sabía. Y yo también. ¿Te perdiste?, preguntó al fin, con una voz tan grave que parecía arrastrar el eco de los árboles. Asentí, pero ni siquiera estaba segura de estar perdida. Lo que me desorientaba ahora era él. Dio un paso hacia mí. Solo uno, pero el suelo crujió de nuevo bajo sus botas, y ese sonido me hizo dar un leve respingo, como si fuera mi propia piel la que se rompía en ese instante. «Estás temblando», dijo. Quise negar, pero mis brazos cruzados me delataban. No era frío, no del cuerpo, era otra cosa. Una mezcla de alerta y curiosidad. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó. Intenté explicarme, pero las palabras me salieron torpes. Él no parecía enfadado, pero había algo en su forma de mirarme que me incomodaba. No por rudo, por todo lo contrario. Se agachó un momento y recogió una rama caída. «Es fácil perderse cuando no se está viendo el camino», murmuró, sin levantar la vista. Y ahí supe que no hablaba solo del bosque. Mi corazón empezó a latir más fuerte, no por miedo, sino por una sensación más profunda, como si, de alguna manera, yo hubiera llegado justo al lugar donde no debía estar, y con la persona exacta que no debía encontrar. Pero no me moví. No dije nada. Solo me quedé ahí, esperando su siguiente paso. «¿Sabes que este sendero está fuera del área permitida?», preguntó sin dureza, pero con algo en la mirada que me hizo bajar los ojos. No respondí. No podía. Porque sí, lo sabía. Y también sabía que me gustaba que él lo supiera. El guardabosques dio otro paso. Esta vez más lento, consciente. Podía sentir el peso de su presencia, el leve aroma a tierra y sudor seco que traía con él. Era como si el bosque entero se hubiera detenido a vernos. «Hay mapas, señales, advertencias», continuó, agachándose frente a mí para recoger algo invisible del suelo. «Pero hay quienes prefieren ignorarlas». «No fue a propósito», dije por fin, con la voz baja, casi como una confesión. Él levantó la mirada. Sus ojos eran de un color difícil, ni claros ni oscuros, como el cielo antes de la tormenta. «¿Y por qué viniste sola?». Silencio. Podía inventar algo, pero habría sido inútil. Él ya lo sabía, la manera en que lo observaba, la forma en que respiraba. Todo me delataba. «No sé», dije, encogiéndome de hombros. Él se enderezó despacio, muy despacio. Tenía las manos grandes, firmes. Las cruzó detrás de la espalda mientras me observaba. Yo no sabía si quería que se acercara o que se diera la vuelta. Pero no hizo ni una cosa ni la otra. «Tendrías que regresar. No es seguro quedarte aquí», dijo, y su voz no tenía prisa. Pero yo tampoco me moví. Solo bajé la vista a sus botas. Y luego, subí con la mirada muy lento. Pantorrillas marcadas, muslos tensos bajo el pantalón del uniforme, el cinturón ajustado. Me detuve en su pecho y me obligué a levantar la vista. Ahí estaba él, mirándome como si supiera exactamente hasta dónde me había atrevido a mirar. «¿Qué estás buscando aquí?», preguntó, más suave. La pregunta quedó flotando, y en ese momento supe que no era el bosque lo que me había traído tan lejos. Era la posibilidad de perderme, justo en él.
Seguimos caminando. Él iba un poco adelante, marcando el paso con seguridad. Yo lo seguía, con cuidado de no tropezar. El suelo estaba lleno de raíces, piedras ocultas, hojas secas. Cada tanto, él volteaba para asegurarse de que aún estuviera detrás. Pero no decía nada. El silencio era tibio, incómodo, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a nombrar. De pronto, un tronco caído cruzó el sendero. No muy alto, pero lo suficiente como para que yo dudara. Me detuve frente a él. Él también. Giró sobre sus talones y me miró. ¿Quieres que te ayude? Negué con la cabeza, pero no moví un solo músculo para cruzar. Entonces, él se acercó. Solo el brazo, dijo, como si anticipara mi duda, y lo extendió. Su brazo, firme, expuesto, esperándome. Lo tomé. No la mano, no el hombro, justo el antebrazo. Su piel estaba tibia. Había una vena marcada, y mi pulgar se apoyó justo sobre ella. Pude sentir el pulso, fuerte, vivo. Salté el tronco. Fácil, pero no lo solté enseguida. Tampoco él. Nos quedamos así, un segundo más de lo necesario. Uno que se sintió como una confesión sin palabras. Y entonces él bajó la mirada hacia donde mi mano aún lo tocaba. No dijo nada, solo esperó, como si me diera la opción de retirarme o quedarme. Solté, despacio, como si mis dedos no quisieran, como si ya no fueran míos. Gracias, murmuré. Él asintió, pero sus ojos decían otra cosa. No era gratitud, era hambre contenida. Seguimos caminando, más lentos, más conscientes, y con cada paso sentía que el bosque nos tragaba, no como amenaza, sino como un pacto, uno del que ya no había escapatoria. El sol empezó a filtrarse más denso entre las copas de los árboles. El aire ya no era fresco, era espeso, casi inmóvil, y yo sentía el calor pegándose a mi piel como si respirara desde adentro. Él caminaba delante, pero más lento que antes, como si supiera que yo no tenía prisa por salir de ese lugar. Tropecé con una raíz, perdí el equilibrio por un instante, y su mano volvió a tocarme, esta vez en la cintura. Me sostuvo sin apuro, sin pedir permiso. Yo me quedé quieta, como si el movimiento pudiera romper algo sagrado, como si su mano quemara, pero no quisiera apagar el fuego. Me soltó despacio, y cuando lo hizo, sentí que el cuerpo entero me latía. ¿Estás bien? Asentí, pero mi voz no salió. «Estás temblando», dijo entonces. No respondí. ¿Tienes frío? Negué con la cabeza. Demasiado rápido. Él me miró fijo. Ya no había bosque entre nosotros, ni ramas, ni caminos, ni reglas. Entonces, ¿por qué tiemblas? Tragué saliva. No tenía una respuesta que pudiera decirse en voz alta. Quise mirar hacia otro lado, pero sus ojos me sostenían. No era una mirada dura, era grave, silenciosa, como si algo dentro de él también estuviera al borde. ¿Quieres que nos detengamos un momento?, preguntó, sin moverse. No sé, dije, y fue lo más sincero que pude decir. Él bajó la vista a mis labios por una fracción de segundo. O tal vez lo imaginé, pero lo sentí, como si me hubiera rozado sin tocarme. El canto de un ave interrumpió el instante. Ambos volteamos al mismo tiempo, pero el momento ya había quedado entre nosotros, como una respiración contenida que no se exhala jamás. Allá adelante hay una cabaña, dijo él. Es mía, pequeña. Podemos esperar ahí hasta que el sol baje un poco. Yo asentí, pero mi cuerpo decía otra cosa. Mi cuerpo ya había cruzado una línea, y él lo sabía. La cabaña apareció entre los árboles como si siempre hubiera estado ahí, esperándonos. Pequeña, de madera vieja, con un techo de láminas oscuras que brillaban al sol. Él se adelantó, abrió la puerta, un chirrido leve y una ráfaga de aire tibio nos envolvió. «Pasa», dijo. Entré. El interior era simple.
Una mesa de madera, una silla, un catre a un lado, una estufa apagada y una jarra con agua sobre un mueble. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que no había. No había ventanas, solo nosotros, solo este momento, solo la respiración que se hacía más evidente en el encierro. Él se quedó junto a la puerta, mirándome. No dijo nada. Me senté en la silla. El asiento estaba caliente. ¿O era mi cuerpo el que ya no distinguía la temperatura real? ¿Quieres agua?, preguntó. Asentí. Lo vi tomar la jarra. Sus manos eran seguras, sin apuro. Vertió el líquido en un vaso de vidrio que parecía antiguo, con una pequeña grieta en la base. Lo sostuvo un segundo antes de dármelo, y me lo extendió sin acercarse demasiado. Tomé el vaso, pero no bebí. Lo observé. Él también me observaba, pero esta vez, sin disimulo. «No deberías estar aquí», dijo, bajito. «Ya lo sé», respondí, apenas moviendo los labios. Dio un paso, solo uno, lo suficiente para que el aire entre los dos se volviera más denso. «Podría meterte en problemas», añadió. «Ya estoy metida», dije, casi sin querer. No era una provocación, era la verdad. Él respiró hondo, bajó la mirada a mis rodillas, cruzadas, tensas. Luego volvió a mi cara. «Hay cosas que uno no debe tocar». No respondí, pero mis dedos jugaron con el borde del vaso. «Y aún así», dijo, «hay momentos en que esas cosas son las únicas que uno quiere». El silencio se hizo absoluto. Ni el bosque hablaba ya. Lo miré, no con descaro, con certeza, y por primera vez, él bajó la vista. Como si, por un instante, hubiera sido yo quien tenía el poder. Tomé el vaso y lo llevé a los labios. El agua estaba fresca, pero no hizo nada por calmar el calor en mi pecho. Él me miraba. Lo sabía sin necesidad de verlo. Apoyé el vaso sobre la mesa con un leve clic que sonó más fuerte de lo que debía, como si esa mínima acción marcara algo. «Voy a encender la estufa, por si refresca después», dijo, aunque no hacía falta. Se agachó junto al horno pequeño de leña. Lo observé en silencio. El movimiento de sus brazos, el sonido de la madera al chocar, el crujido del encendedor. Una chispa, una llama, y el olor a humo nuevo empezó a llenar el espacio. Él se incorporó. Tenía una gota de sudor corriendo desde la sien hasta el cuello. La vi avanzar, y sin pensarlo, mi mirada la siguió como si fuera un hilo invisible entre los dos. «¿Tienes calor?», preguntó sin ironía, sin juego, solo con voz baja. Asentí. Él tomó la misma jarra, bebió directamente de ella. Sus labios se curvaron levemente alrededor del borde, y entonces vi como una gota quedó suspendida ahí, una sola, que bajó por su barba, lenta, torpe, hasta perderse dentro del cuello de su camisa. Me mordí el labio, no por nervios, por necesidad. Él se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo se acercó y tomó el vaso que yo había dejado en la mesa. Sus dedos rozaron los míos. Apenas, pero fue suficiente. «No es común encontrar a alguien aquí, menos así», dijo. «¿Así como? ¿Tan qué?», no respondió, pero sus ojos lo hicieron, con un brillo que me tocó más de lo que sus manos se atrevieron. «¿Siempre estás solo aquí?», «La mayoría del tiempo». «¿Y no te molesta?». «Hasta ahora, no». Me quedé callada. En la cabaña, el fuego crepitaba bajo, y en nuestros cuerpos, algo más empezaba a arder. No nos tocamos, aún, pero algo en el aire ya lo había hecho por nosotros. Él se sentó en el borde del catre. No dijo nada. Solo me miró, como si con eso bastara para mantenerme inmóvil. Yo seguía en la silla, con las piernas cruzadas, la espalda recta, las manos inquietas sobre el regazo. Sentía el pulso en la garganta, como si cada latido golpeara desde dentro, pidiendo salir. «No entiendo por qué viniste tan lejos»,
dijo al fin, sin exigencias, sin juicio. Tampoco yo, respondí. No hacía falta mentir. No en ese lugar. No con él. El fuego seguía crepitando. La cabaña estaba en penumbra, apenas iluminada por esa luz temblorosa que hacía danzar las sombras sobre las paredes. Nos miramos. Demasiado tiempo, demasiado fuerte, hasta que él se levantó. Caminó lento hacia mí. Un paso, otro. Mi respiración se volvió más corta, más intensa. No por miedo, por anticipación. Se detuvo justo frente a mí. Yo levanté la mirada, y ahí estaba, tan cerca que podía contarle las pestañas, tan cerca que su calor tocaba mi piel sin tocarla. Llevó una mano hacia mi rostro, despacio, como si me preguntara sin palabras si podía. No lo detuve, tampoco lo animé. Su dedo rozó apenas mi mejilla, un roce tan suave que dolía. No deberíamos, murmuró. Lo sé, pero... No terminó la frase, y yo no lo interrumpí. Su mano bajó hasta mi mentón. Me sostuvo ahí, sin apretar, solo afirmando una presencia que ya era inevitable. Y entonces, nuestros labios quedaron a un suspiro de distancia. Un segundo. 2. Y él se alejó. Rápido. Como si hubiera recordado de pronto algo que no podía olvidar. Se giró de espaldas. Respiraba fuerte. Yo también. El silencio fue más estruendoso que cualquier palabra. No pasó nada, dijo. Pero ni él lo creía. Lo sé, repetí. Y me tragué todas las cosas que sí pasaron, sin pasar. Me levanté de la silla sin apuro. Mis piernas temblaban, pero no por debilidad. Era otra cosa, algo que no encontraba nombre. Él seguía de espaldas, los hombros tensos, como si al girarse pudiera romperse algo invisible entre los dos. Ya sé cómo volver, dije, apenas. Él no respondió. Caminé hacia la puerta, mi mano en el picaporte. El metal estaba tibio, o era mi piel la que ardía. Miré una última vez hacia adentro, no por él, por mí, por la certeza de que lo que no pasó fue más fuerte que todo lo que pudo haber pasado. Gracias por no hacer lo que podías, susurré. Entonces, él se giró. Solo un poco. Lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los míos. Y en ese instante, supe que él también se estaba yendo conmigo. Sin moverse. Abrí la puerta. La luz del bosque me golpeó de frente. El canto de los pájaros volvió. Los sonidos, el verde, la realidad. Pero yo ya no era la misma. Di 3 pasos, 5, y justo cuando la cabaña quedaba atrás, escuché su voz, baja, casi inaudible. Si hubieras dado un paso más... Me detuve. No volteé. Una sonrisa me tembló en los labios. No de felicidad, de rendición. Seguí caminando. Pero dejé algo ahí. Y lo sabía. Este momento cambió todo para mí. ¿Y tú? ¿Te hubieras atrevido? ¿Te ha pasado algo parecido? Quiero leer tu historia en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste algo. No te vayas sin dejar tu like y activar la campanita. Y haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Ahí te cuento lo que pasó después.